Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en casa. Buenos días, familias de todo el Perú. Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a nuestro programa radial Aprendo en Casa y a esta nueva experiencia de aprendizaje preparada para ustedes, estudiantes de primero y segundo de secundaria. Soy la profesora Carmen y los acompañaré el día de hoy junto a nuestros amigos Pedro y Fátima. Hola amigas y amigos de todo el Perú. ¡Qué emoción volvernos a encontrar! Hola, ¿cómo están? Hoy seguiremos aprendiendo, tendremos un nuevo reto y sobre todo muchos aprendizajes. Amigas y amigos, estando ya en el inicio de esta aventura, no olvidemos la importancia de cuidar nuestra salud. No olvidemos que juntos somos un gran equipo. ¡Empecemos! Profesora Carmen, me pregunto, ¿qué nueva experiencia de aprendizaje iniciaremos hoy día? ¿De qué tratará? Pedro, ¿no te da curiosidad saber? Sí, Fátima, ¿qué nueva aventura iniciaremos? Gracias por la pregunta, estudiantes. Presten atención a esta novedosa experiencia de aprendizaje que trabajaremos a lo largo de 4 semanas. Se titula Promovemos el cuidado preventivo de nuestra salud respiratoria en armonía con el ambiente. Iniciaremos con una interesante situación que nos narrará Pedro y, de ser necesario, tomen nota de los aspectos que despierten su curiosidad. Amigos, les comento sobre Josefina, una adolescente que participa activamente en bien de su comunidad. Ella se encuentra intrigada porque ha percibido la preocupación de las familias al acercarse el invierno, porque en esta época se dan con mayor frecuencia las enfermedades respiratorias, como la neumonía, que se acentúan con las bajas temperaturas y la contaminación del aire en su comunidad. Ella piensa que no solo está presente la COVID-19, sino también otras enfermedades que afectan la salud respiratoria de los niños, adolescentes, adultos y ancianos de su comunidad. Gracias, Pedro. Bien, ahora que terminaron de escuchar la situación, ¿encuentran alguna similitud entre el caso de Josefina y lo que sucede en su familia o comunidad? Comenten con la persona que los acompaña. Profesora, me siento identificada con el caso de Josefina. Les cuento que en mi comunidad últimamente han aumentado los casos de gripe, bronquitis y peor aún, neumonía. Y eso nos preocupa. Gracias, Fátima, por compartir. A partir de esta problemática descrita en la situación que acabamos de escuchar, se plantea un gran reto para ser resuelto en esta experiencia de aprendizaje. ¿De qué manera podemos promover el cuidado preventivo de la salud respiratoria en la familia con relación al ambiente y a la realidad de su entorno? Les pregunto, para que podamos dar respuesta a la pregunta retadora, ¿qué tendremos que hacer? Profesora, puede ser participar activamente en cada uno de los programas durante estas 4 semanas. Así es, Pedro. Hay actividades muy interesantes que se proponen en las distintas áreas curriculares de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, ciencias sociales, matemática, comunicación y ciencia y tecnología. Sus profesores los acompañarán en este proceso. Profesora, ¿cuál es el propósito de esta tercera experiencia de aprendizaje? Oportuna pregunta, Pedro.
El propósito es proponer recomendaciones que promuevan el cuidado preventivo de la salud respiratoria en relación armoniosa con el ambiente, a partir de la comprensión de la situación de su entorno, el análisis de diversas fuentes, recojo de datos, selección de recursos que permiten justificar y fundamentar el planteamiento de acciones para escribirlas en una cartilla adecuada al público que se dirige. ¿Y cuál será el producto final de la tercera experiencia al terminar las 4 semanas? La gran evidencia de sus aprendizajes será que elaboren recomendaciones para promover el cuidado preventivo de la salud respiratoria de nuestra familia en relación con el ambiente en una cartilla. ¿Qué les parece? Un interesante producto, ¿verdad? Sí, profesora, será lo máximo, porque así podemos prevenir cuidados para nuestra salud respiratoria que tanto necesitamos. Escribe las recomendaciones adecuándose a su destinatario y al propósito para promover el cuidado preventivo de la salud respiratoria en la familia. Muy bien, estudiantes. Ahora que han conocido esta tercera experiencia de aprendizaje, promovemos el cuidado preventivo de nuestra salud respiratoria en armonía con el ambiente. Les pregunto, ¿por qué será importante su participación en cada programa de las distintas áreas curriculares durante estas 4 semanas? Porque en cada programa nos brindarán ideas e información para alcanzar el gran reto. Fátima, en base a tu respuesta, ¿será necesario solo la información para alcanzar el reto? ¿Qué opinas? Pues creo que también se necesitará nuestra participación activa y la comprensión de lo que vamos desarrollando. Así es. Necesitamos ir comprendiendo y relacionando con lo que ocurre en nuestro entorno. Profesora Carmen, ya hemos visto en qué consistirá esta tercera experiencia de aprendizaje que dura 4 semanas. Pero, ¿cómo se llama el programa que inicia hoy? El programa del día de hoy lleva como título: Comprendemos la experiencia de aprendizaje y nos organizamos para vivenciarla. Justo está relacionado con lo que hemos ido conversando, pero les cuento que además iniciaremos la aventura desde el área de ciencia y tecnología, en donde explicamos desde la ciencia las enfermedades respiratorias de nuestras comunidades. ¡Qué interesante! ¿Y de qué manera lo vamos a realizar? Bien, Fátima. Primero pasemos a determinar cómo organizarnos para vivir la experiencia de aprendizaje considerando metas, tiempos, recursos y compromisos que asumirán. Ahora invito a Fátima para que dé lectura de qué vamos a presentar como evidencia de esta organización que todos haremos. Gracias, profesora Carmen. Amigos, en este primer momento vamos a elaborar un cartel de actividades con metas y compromisos que pondremos en práctica para organizarnos y vivenciar nuestra experiencia de aprendizaje. Gracias, Fátima. No olviden explicar en ese cartel las actividades que van a realizar en relación a cómo organizarse para vivir la experiencia de aprendizaje. Consideren sus metas, sus tiempos, los recursos o materiales que van a utilizar y los compromisos que asumirán. ¿Qué les parece? ¿Se animan a elaborar su cartel? ¡Sí, profesora Carmen! Al igual que Fátima y Pedro, ustedes, estudiantes en casa, escriban en su cartel sus metas, sus tiempos, los recursos o materiales que van a utilizar y los compromisos que asumirán. Continuamos esta aventura, ahora desde el área de ciencia y tecnología. Esta actividad para el día de hoy se titula Explicamos la situación que viven nuestras comunidades respecto a las enfermedades respiratorias. ¡Interesante! Me pregunto, así como hace un momento hicimos el cartel con nuestras metas y compromisos, ¿cuál es la evidencia de esta actividad? Buena pregunta, Fátima. Esta actividad concluye en una explicación escrita,
sustentada científicamente, de la relación entre las enfermedades respiratorias que se producen en el entorno y el comportamiento de los microorganismos en el ambiente. No olviden los criterios para hacer un buen trabajo. En su explicación, relacionen la salud respiratoria con las condiciones ambientales y el comportamiento de los microorganismos, así como escribir ejemplos de enfermedades en su familia que hayan impactado en la salud respiratoria. Ahora, reflexionemos sobre las siguientes preguntas. No olviden registrar en su portafolio. En tu comunidad, ¿se presentan enfermedades respiratorias, así como las que le preocupan a Josefina? ¿Por qué crees que se producen? ¿Qué tanto conoces de ellas? Profesora, por ejemplo, ya conversé con mis familiares y decíamos que en estos últimos meses se han presentado cuadros de neumonía en niños y ancianos de mi comunidad. Es probable que la situación de Fátima te sea familiar, ¿verdad? Si estuvieras en su lugar, piensa y reflexiona en la pregunta de indagación que guiará tu aprendizaje. ¿Cómo explicar la relación entre las enfermedades respiratorias que se producen en tu entorno y el comportamiento de los microorganismos en el ambiente? En tu portafolio escribe tus ideas iniciales. Ten en cuenta que estas ideas las contrastarás al final del programa. Profesora, ¿qué haré que me ayude a responder la pregunta de indagación? Para ello, te sugiero que elabores una secuencia de actividades de cómo vas a ir trabajando. Selecciona y organiza los datos y conocimientos relacionados a la indagación en fuentes seleccionadas o a partir de la información que se presentará. Entonces, profesora, es importante que vayamos seleccionando y organizando las ideas que nos ayudarán a responder las preguntas con base científica. Así es, Pedro. Escuchemos atentos la siguiente información. ¿Qué es la salud según la OMS? La Organización Mundial de la Salud, OMS, ha definido la salud como un estado de perfecto bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad. Por el contrario, la enfermedad es la alteración o desviación del bienestar en una o varias partes del cuerpo por diversas causas, manifestada por síntomas y signos característicos. El proceso de la enfermedad se inicia cuando nuestro organismo se convierte en huésped que puede alojar a agentes causantes de enfermedades como son los microorganismos. ¿Y qué entendemos por microorganismo? Profesora Carmen, ¿es algo pequeño? ¿Ese algo pequeño lo podremos observar a simple vista? ¿Y qué hacen los microorganismos? Buena pregunta. Analicemos el comportamiento de los microorganismos. La gran mayoría juegan papeles muy importantes. Por ejemplo, algunos viven normalmente en nuestro intestino y son muy importantes para nuestra salud. Sin embargo, muchos de ellos pueden causar enfermedades a las personas. Algunas de estas han sido un desastre para la humanidad desde tiempos muy antiguos, como por ejemplo la tuberculosis. Por ello, a los que dañan nuestra salud se les llama microorganismos patógenos. De acuerdo a esto, entonces les pregunto, ¿podemos ver a los microorganismos? ¿Cuáles son esos microorganismos? De acuerdo a lo explicado, considero que no se pueden ver cuáles son, pues serían aquellos diminutos que están en el ambiente. ¿Y qué nombre recibirán esos diminutos? Como decía Pedro, los microorganismos son tan pequeños que no los podemos ver a simple vista. Por ello, usamos un microscopio para observarlos. Y respecto a cuáles son esos microorganismos, hay varios. Nos detendremos a hablar de dos de ellos que están más relacionados a las enfermedades respiratorias: las bacterias y los virus. ¿Y qué son las bacterias, profesora? Las bacterias son microorganismos unicelulares y procariotas, es decir,
son tan simples sin membrana nuclear, por lo que el material genético se encuentra disperso en el citoplasma. Muchas bacterias disponen de flagelos o de otros sistemas de desplazamiento y son móviles. Voy a repetir nuevamente qué son las bacterias. No olviden tomar nota. Las bacterias son microorganismos unicelulares y procariotas, es decir, son tan simples sin membrana nuclear, por lo que el material genético se encuentra disperso en el citoplasma. Muchas bacterias disponen de flagelos o de otros sistemas de desplazamiento y son móviles. Imaginemos en este momento que puedes convertirte en una bacteria. ¿Cómo harías para nutrirte? Pues yo lo haría buscando en los alrededores. Bastante cerca, Fátima. Las bacterias obtienen sus nutrientes del ambiente en que viven y habitan en distintos lugares. Profesora, pero hemos estudiado anteriormente que todas las bacterias no son perjudiciales. Así es. La gran mayoría de bacterias tiene una función beneficiosa. Por ejemplo, el cuerpo humano es el hogar de millones de bacterias que viven en nuestros intestinos, ya que ayudan a la digestión y mantienen el equilibrio de la flora intestinal. Sin embargo, hay algunas bacterias causantes de una variedad de enfermedades respiratorias. Entre las más comunes tenemos la neumonía, la tuberculosis, entre otras. ¿Y en qué se diferencian o se parecen a los virus? Pedro, te voy a comentar sobre el virus y tú llegarás a tus propias conclusiones. Ya, profesora. Los virus son agentes infecciosos que constan de un núcleo central rodeado por una cubierta de proteína llamada cápside. Los virus no tienen vida propia. Sin embargo, cuando entran en contacto con una célula, parecen cobrar vida para poder reproducirse y hacer réplicas de sí mismos. Los virus producen muchas de las enfermedades respiratorias que conocemos, como el resfrío común y la influenza, tipo de resfrío fuerte que puede causar la muerte. Y ahora, en este contexto, hay un virus que produce el COVID-19. Interesante, profesora. Ahora ya sé por qué producen enfermedades. ¿Y cómo estos microorganismos se comportan en el ambiente o cómo van de un lado a otro? Les comento que la mayoría de los microorganismos se han adaptado para favorecer su supervivencia y su dispersión en la atmósfera. Pueden ser transportados rápidamente a través de grandes distancias con el movimiento del aire, que representa el mejor camino para propagarse. El transporte se realiza, por ejemplo, sobre partículas de polvo, fragmentos de hojas secas, piel, en gotas de agua o en gotas de saliva eliminadas al toser, estornudar o hablar. Varias enfermedades del hombre, ya sean víricas o bacterianas, se transmiten por la atmósfera. Ahora les pregunto, ¿cómo estos microorganismos pueden llegar a nosotros tan rápidamente en el lugar donde vivimos? Profesora, ¿puede ser por un contagio de persona a persona? Fátima, para que ello ocurra es porque hay condiciones que así lo permiten. Por ejemplo, deficientes condiciones de vivienda. Cuando hay hacinamiento, es decir, varias personas viviendo en un ambiente. Cuando en casa tenemos los ambientes cerrados sin ventilación e iluminación natural y se inhala polvo. Contaminación del aire. Por ejemplo, el uso inadecuado de cocinas a leña, la inadecuada eliminación de residuos sólidos. Condiciones climatológicas adversas. Baja temperatura, heladas y friajes, humedad. Profesora, qué interesante la información que nos ha presentado. Ahora entiendo entonces que las enfermedades respiratorias que se producen en nuestro entorno son causadas por microorganismos y que hay condiciones ambientales que las favorecen. Así es, Pedro. Las enfermedades respiratorias se transmiten fácilmente y son las más frecuentes en la comunidad. No hay que olvidar que una persona, a lo largo de su vida, respira varios millones de metros cúbicos de aire,
gran parte del cual contiene microorganismos, pero el hombre posee mecanismos de defensa para evitar que invadan el sistema respiratorio. Sin embargo, no olvidemos que cualquier microorganismo, si se presentan las circunstancias adecuadas, pueden producir enfermedad a las vías respiratorias. Profesora, es decir, si hay condiciones que ayudan a que los microorganismos nos ocasionen enfermedades, entonces, ¿qué necesitaríamos hacer en casa para tener una buena salud respiratoria? Gracias por la pregunta. Todos debemos conocer que para tener salud respiratoria es necesario un adecuado funcionamiento del sistema respiratorio con pulmones saludables. Por ello, se recomienda respirar correctamente en ambientes saludables, iluminados, limpios y ventilados, y tener una alimentación balanceada y nutritiva, así como un estilo de vida saludable. Profesora, de acuerdo a lo que nos ha ido explicando, he ido escribiendo las ideas importantes. ¿Y qué puedo hacer luego? Bien, Fátima, buena pregunta. Pueden plantear una organización de las ideas que han ido recogiendo haciendo un esquema, por ejemplo. También es importante que, si tienen alguna dificultad, analicen cómo podrían superarla. Bien, amigos, les invito a que relacionen las ideas científicas que te hemos brindado y así con su familia puedan proponer acciones para cuidar la salud respiratoria en su comunidad. Representa tu esquema de manera creativa. No olvidemos que es importante socializar con la familia nuestro esquema, así como ir comparando nuestras respuestas iniciales con lo que hemos ido registrando a lo largo del programa. Muy bien, llegó el momento de responder a la pregunta de indagación. ¿Cómo explicar la relación entre las enfermedades respiratorias que se producen en tu entorno y el comportamiento de los microorganismos en el ambiente? Utiliza la información obtenida de este programa y otras fuentes que puedas consultar. ¡Vamos! ¡Tú puedes! Ahora, dialoga con el familiar que te acompaña y elabora tu explicación escrita con ejemplos de acciones, lo cual será la evidencia de que has logrado los aprendizajes. No olvides pensar en ¿cómo haré para que los demás puedan conocer mi explicación escrita? Te sugiero que brevemente escribas en tu cuaderno. ¿Qué enfermedades respiratorias se presentan en tu comunidad y qué pueden hacer para prevenirlas? ¡Manos a la obra! Fátima, no olvidemos recordar lo importante que es ir archivando en el portafolio. Recordemos siempre, somos un gran equipo. Madres, padres y familiares, es importante seguir motivando a los estudiantes a participar activamente del programa radial Aprendo en Casa. Escuchen atentamente la explicación del cartel sobre metas y compromisos que compartirán con ustedes. Valoren su esfuerzo y apóyenlos a ir avanzando en su aprendizaje autónomo durante cada programa de esta experiencia. Por otro lado, a ustedes, colegas docentes, nuestro agradecimiento por el trabajo que realizan con sus estudiantes. Sigan acompañándolos en el desarrollo de las actividades, brindando retroalimentación para que logren elaborar su cartel de metas y compromisos. Su explicación con evidencia científica sobre la relación entre las enfermedades respiratorias que se producen en el entorno y el comportamiento de los microorganismos en el ambiente. Muy bien, amigos de primero y segundo grado de secundaria. Lo hemos hecho excelente el día de hoy. Nos reencontramos en nuestro próximo programa, por esta misma emisora radial, a seguir cuidando nuestra salud y de la familia. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.